Buenos días, hermanos y amigos. Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por este tiempo que Dios nos da, por un día más de vida, por la salud. Y espero que ustedes estén ahí en casa, que el Señor les esté bendiciendo. Yo le invito en esta hora que vayamos a la palabra de nuestro Dios ahí en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 6. Si tienen una Biblia ahí en casa, yo le invito que vayamos ahí a esta cita bíblica. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, con toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo un rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Yo le invito a que ahí en casa inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios, hermanos. Que Dios venga a ver nuestra vida a través de su palabra. Inclinemos nuestro rostro ahí en casa. Dios, te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Agradecemos, mi Dios, esta oportunidad que nos da, mi Dios, de compartir el mensaje de su palabra, Padre. Su gracia, mi Dios, sea con nosotros, Dios. Su presencia llene nuestra vida, llene nuestro corazón, mi Dios. Espíritu Santo de Dios, ven a ministrar nuestra vida, ven a enseñarnos, Espíritu Santo, a través de la palabra de nuestro Dios, que es inspirada por Él. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, quita todo estorbo, mi Dios, todo aquello que pudiera estorbar, mi Dios. En el nombre de Jesús, agradecemos, mi Dios, lo que usted hará, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Muy bien, mis amados, el tema que le he puesto en esta mañana es la oración. La oración. La historia del cristianismo se ha escrito por hombres y mujeres de oración. En la palabra de Dios encontramos personajes que oraron y sus oraciones fueron contestadas de parte de Dios, porque Dios dice la palabra que es un Dios que su oído está atento a la oración, al clamor de aquellos que le buscan. Gloria a Dios. Y quisiera comenzar, quiero que vaya conmigo por favor ahí a Génesis capítulo 18. Gloria a nuestro Dios. Y vamos, la Biblia nos enseña acerca de un personaje llamado Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 23. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Génesis 18, versículo 23. Dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? En este primer personaje, hermanos y amigos, que vamos a hablar es de Abraham. Abraham oró por los justos que se encontraban en Sodoma. ¿Sabe, mis amados? Abraham tenía un sobrino llamado Lot, el cual se encontraba en esa ciudad de Sodoma. Sodoma era una ciudad de pecado, una ciudad donde abundaba el pecado, y Dios iba a destruir aquella ciudad por su pecado. Vemos aquí que Abraham oró e intercedió a Dios por aquellos justos, diciéndole que tal vez allá habría 50 justos. Y le dijo a Dios: Dios, ¿a poco destruirás aquellos 50 justos con todos aquellos impíos que se encuentran en aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra? Y Dios le dijo que por amor a aquellos 50 no los iba a destruir. Así se fue sucesivamente, 45, 30, hasta que llegaron a 10. Y Dios le dijo a Abraham que no iba a destruir aquella ciudad por 10 justos que hubieran en aquella ciudad.
Dice la palabra de Dios que Dios en su gracia mandó a dos varones para avisarle a Lot y que tenía que salir de aquel lugar porque iba a haber destrucción. Dios iba a enviar fuego y azufre sobre aquella ciudad, ya que en aquella ciudad abundaba el pecado de la homosexualidad. Cosa tremenda, abominación delante de Dios, hombres con hombres, mis amados. Y dice la palabra de Dios que aquel sobrino de Abraham fue avisado por aquellos varones que fueron para que desalojara él, su familia, la familia de Lot. Y la palabra dice que fueron sacados de aquella ciudad y Dios envió fuego y azufre sobre toda aquella gran ciudad de Sodoma y de Gomorra, aquella tierra que era fértil, de llanuras, perecieron, dice la palabra de Dios, que todo habitante que se encontraba en Sodoma, todas aquellas llanuras, todo aquel fruto de la tierra fue destruido con fuego y azufre de parte de Dios por el pecado que era tanto en aquella ciudad. Aquellos hombres habían advertido a Lot que no volteara hacia atrás, que escapara por su vida. Y la palabra enseña que habían escapado Lot, su esposa y dos hijas de Lot. Ya habían salido de la ciudad, ya Sodoma y Gomorra había sido destruida. Había solamente humo, como si fuera un horno del cual sale humo. Pero se le ocurrió a la esposa de Lot voltear hacia atrás. La palabra de Dios enseña que aquella mujer, esposa de Lot, se volvió en estatua de sal. Pero ¿a dónde vamos con esto, hermanos y amigos? Qué importante la oración, la intercesión de este hombre llamado Abraham. Dios se acordó de Abraham, que no destruyera a los justos que se encontraban allá en Sodoma. Y en la misericordia de Dios, Lot y sus dos hijas fueron rescatadas. Qué importante que nosotros oremos por nuestras familias, por nuestros familiares. Pues Dios escucha la oración, Dios tiene misericordia. Pudiéramos hablar de otro personaje ahí en la palabra del Señor, un hombre muy conocido como Moisés, el libertador del pueblo de Dios que se encontraba allá en Egipto esclavizado. Mire, sabemos y conocemos, yo le invito a que vaya conmigo ahí al libro de Éxodo, capítulo 8. Gloria a Dios, si tiene su Biblia, vaya conmigo, por favor. Éxodo, capítulo 8. La palabra de Dios enseña allí en el Éxodo, capítulo 8, que Dios envió plagas para que Faraón soltara a su pueblo, le diera libertad, porque Dios quería que su pueblo le adorara y le sirviera en el desierto, que ofrecieran sacrificios a él. Mas la palabra de Dios dice que Faraón endurecía su corazón. Déjeme decirle que una de las plagas, por mencionar algunas, Dios le había dicho a Moisés que tocara con su vara el río de Egipto y iban a salir ranas y se iba a llenar la tierra, toda la tierra de Egipto se iba a llenar de ranas. Y el faraón narra la palabra del Señor que también los hechiceros hicieron lo mismo y hubo demasiadas ranas en aquella tierra de Egipto, al grado que era incómodo estar sobre tanta rana, había llenado toda la tierra, donde estaba el faraón, donde dormía, había ranas. Y la palabra de Dios enseña, amados hermanos, ahí en Éxodo capítulo 8, versículo 8, dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Dice la palabra de Dios, amados, que el faraón ya no aguantó más. Mandó llamar a Moisés para que orara a su Dios y fueran quitadas todas aquellas ranas. La palabra de Dios dice, amados, que Moisés oró a Dios
y todas aquellas ranas fueron quitadas. También, por decir otra plaga, Dios mandó moscas muy molestas de todo tipo. Y la palabra de Dios nos enseña, amados, que nuevamente Faraón, para él fue algo incómodo estar entre tanto mosquero que no aguantaba. Y en el versículo 28 dice la palabra de Dios que dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que vayas más lejos. Y Faraón dice: orad por mí. Faraón sintió la necesidad de que nuevamente Moisés orara para que fueran quitadas aquella plaga de moscas. Dice el versículo 30 del capítulo 8: entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una sola. Amados, vemos aquí a este personaje llamado Moisés, que cuando él oraba, Dios respondía, así como Abraham. Abraham respondió y Dios se acordó de Abraham, y Dios permitió que el sobrino de él fuera rescatado de aquella ciudad. Podamos ver y nombrar a otro personaje en la palabra del Señor, una mujer llamada Ana. Ana oró por un hijo, una mujer que no podía tener familia, una mujer que dice la palabra de Dios allí en 1 Samuel, si va conmigo por favor, 1 Samuel en el capítulo 1, habla de esta mujer. Su esposo era llamado Elcana, y la palabra de Dios enseña que Elcana veía a su esposa Ana llorar y le decía: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Decía aquel esposo de aquella mujer llamada Ana, que era estéril, y aquel hombre le decía: ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Y aquella mujer, amados hermanos y amigos, anhelaba tener un hijo, anhelaba tener familia. Esa era la necesidad que tenía esta mujer. La palabra de Dios enseña que ella fue al templo a orar, y ahí en el templo se encontraba ahí en la puerta el sacerdote llamado Elí. La palabra de Dios enseña que aquella mujer oraba a Dios, clamaba a Dios, derramaba su alma. Dice la palabra de Dios que en el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Abundantemente oró ahí, postrada, arrodillada, pidiéndole a Dios que le bendijera con un hijo. Dice la palabra de Dios que hizo un voto esta mujer, estando ahí buscando en oración a Dios, diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares y mirares la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. Ella le había dicho esto a Dios: Señor, si tú te acordares de mí, de tu sierva, y me dieres un hijo, yo lo voy a dedicar a ti, Señor, que él te sirva. Y dice la palabra de Dios que tanto lloró y tanto estaba clamando, derramando su alma y su corazón delante de la presencia de Dios en medio de su necesidad, al grado que las palabras ya no le salían, ya no se oían, nomás se movía su boca al estar inclinada orando a su Dios. La palabra de Dios dice que aquel sacerdote la tomó como una mujer ebria, y nos dice la palabra que aquella mujer llamada Ana le dice: no me tomes por una mujer impía, porque yo solamente soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni sidra para que me llames ebria, sino que he derramado mi alma delante de Jehová, porque tengo una necesidad fuerte en mi vida. Y dice la palabra de Dios que entonces le respondió aquel sacerdote llamado Elí. Versículo 17: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. La palabra de Dios nos enseña
amados hermanos y amigos, que aquella mujer llamada Ana se levantó de mañana al día siguiente y se fue a adorar. Y volvieron a su casa él y su esposo Elcana. Y Elcana se llevó a su mujer, dice la palabra, versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Dios se acordó de esta mujer llamada Ana, de esta mujer necesitada, de esta mujer, amados hermanos, que sufría afrentas. Dios tuvo misericordia de esta mujer y se acordó y le concedió lo que pedía, un hijo varón, y Dios se le concedió. Ese Samuel, muy conocido en la palabra, el profeta Samuel, que vivió para Dios, para llevar el mensaje de Dios. Dios cumplió su parte y esta mujer cumplió su parte. Gloria a nuestro Dios. También pudiéramos hablar de otro personaje llamado Elías. Elías ora y por toda una nación para que se conviertan a Dios, ya que ellos se habían vuelto a los profetas de Baal. La palabra de Dios enseña que en aquel tiempo reinaba el rey Acab, y el rey Acab se había olvidado los mandatos de Jehová, el Dios del cielo, y se había vuelto a los profetas de Baal, dioses falsos, y el pueblo también había sido engañado. La palabra de Dios enseña que entonces se presenta este hombre, varón de Dios llamado Elías, delante de Acab y le propone algo, diciendo: mira, ¿qué te parece? Ven y reúne a todo el pueblo de Israel, a los profetas de Baal, y hagamos sacrificio delante de Dios, y clamemos ellos a su Dios, y yo al Dios que hizo los cielos y la tierra, y el Dios que enviare fuego y que consumiera el holocausto que vamos a hacer. Ese es el Dios verdadero. La palabra de Dios dice que al pueblo le pareció bien esa propuesta del profeta llamado Eliseo. La palabra de Dios enseña este pasaje muy conocido, que aquellos profetas pusieron la leña en aquel altar, partieron aquel buey y empezaron a alzar su voz hacia sus dioses, mas no tuvieron respuesta. Dice que empezaron desde muy temprano hasta el mediodía y no había respuesta, al grado de que el profeta Elías les dice: clame más fuerte, tal vez su Dios está dormido, o tal vez apenas viene en camino, o tal vez esté ocupado. ¡Qué tremendo! Mas sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando le tocaba el turno al profeta Elías, es más, la palabra de Dios dice que aquellos se rasgaban con cuchillos sus brazos, y no había respuesta, no encontraron respuesta de su Dios, nunca descendió fuego del cielo. Pero la palabra de Dios dice que cuando le tocó el turno a este hombre, a este varón de Dios llamado Elías, profeta de Dios, dice que él preparó un altar, aquel altar que había sido derribado. Preparó un altar con 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Jacob. Y dice la palabra de Dios que puso leña, partió aquel buey y mandó a que se hiciera una zanja alrededor de aquel altar, y mandó poner 4 cántaros llenos de agua que lo rociaran sobre el holocausto, sobre la leña, sobre aquel buey que había sido partido en sacrificio, y no solamente una vez, imagínense, 4 cántaros vaciados sobre aquel sacrificio, sobre aquel holocausto. Y mandó ordenar a Elías otra vez: háganlo de nuevo, segunda vez. Y mandó ordenar la tercera vez: échenle más agua, échenle 4 cántaros más. 3 veces dice la palabra de Dios que aquello, hasta la zanja estaba llena de agua alrededor de aquel altar. Y la palabra de Dios nos dice ahí en Primera de Reyes, vaya conmigo por favor, Primera de Reyes capítulo 18, gloria a Dios. Ahí en el versículo 36, Primera de Reyes capítulo 18, versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham,
Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios que te vuelves, tu corazón vuelves a este pueblo. Dice la palabra de Dios en el versículo 38, entonces, hermanos y amigos, cayó fuego del cielo y Jehová mandó ese fuego y consumió aquel holocausto, aquel altar, aquel sacrificio, aquella leña, aquellas piedras y aún el polvo. Dice, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Había sido lamido todo por aquel fuego que Dios había enviado del cielo para que fuera consumido y para que fuera quedado claro que el Dios verdadero es Jehová de los ejércitos, el Dios de Elías. Dice la palabra de Dios, versículo 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, gloria a nuestro Dios. Vemos, amados hermanos y amigos, que la oración de Elías fue contestada. Dios escuchó esa oración de Elías. Dios le respondió a Elías y envió fuego del cielo para que el nombre de Dios fuera glorificado y toda una nación se volviera a Jehová. Gloria a nuestro Dios. Quisiera comentar un personaje más, hermanos y amigos, y este personaje es muy conocido también en la palabra. Este personaje se llama Daniel. Daniel, que había sido cautivo en Judá por el rey Ciro, por el rey Darío, dice la palabra de Dios, que había sido cautivo, pero había hallado gracia delante del rey. Y aquel rey puso gobernantes para que le ayudaran a gobernar. Y Daniel fue uno de los que aquel rey pudo ver que tenía algo especial. Este hombre llamado Daniel, bendito Dios, qué especial tenía Daniel. Déjeme decirle que Daniel, dice la palabra de Dios, que oraba 3 veces al día. Vaya conmigo por favor ahí en Daniel capítulo 6, gloria a Dios. Daniel capítulo 6 en el versículo 10, dice la palabra de Dios, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel tenía esa costumbre, hermanos y amigos. Había en ese entonces gobernantes y magistrados, satrapas, que le tenían envidia a Daniel porque el rey Darío quería ponerlo a Daniel sobre todo, que él gobernara sobre todas sus cosas. Y aquellos hombres trataban en su envidia de hallar algo mal para que Daniel no tomara ese puesto, pero no hallando nada, porque Daniel era un hombre fiel, Daniel era un hombre sin ningún vicio o falta que fuera hallada en él. Imagínense, Daniel oraba 3 veces al día, tenía una relación con su Dios, se presentaba delante de su Dios, la gracia de Dios estaba sobre él. El rey Darío sabía que de los gobernantes que él había puesto, que Daniel era superior, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que entonces los gobernantes que tenían envidia y los satrapas y los magistrados llegaron a un acuerdo y fueron delante del rey Darío a decirle, oh rey, hemos llegado a un acuerdo ante el consejo y queremos decirte que en un plazo de 30 días que nadie se postre ante otro Dios, nadie busque la presencia de otro Dios, o nadie se postre ante otro Dios, o nadie se postre ante otro hombre que no seas tú, rey. Y la palabra dice que al rey Darío le pareció bien.
Y aquellos hombres, magistrados, satrapas, sabían que Daniel buscaba a Dios en oración, que Daniel se postraba para tener comunión con su Dios. La palabra de Dios dice que fueron y lo encontraron, lo sorprendieron orando a su Dios y fueron ante el rey Darío a darle esa noticia que había alguien que había quebrantado el edicto del rey Darío. La palabra de Dios enseña, hermanos y amigos, que Daniel fue traído delante del rey. Y Daniel acepta que él, era verdad, que él buscaba a Dios, a su Dios. La palabra de Dios decía, el edicto decía que cualquiera que buscara a otro Dios y se postrare a un hombre que no fuera el rey Darío, iba a ser lanzado al foso de los leones. Una muerte segura. Pero dice la palabra de Dios que tomaron a Daniel y el rey Darío se entristeció. El rey Darío no podía dejar que esa ley, ese edicto no se cumpliera, pues él ya había firmado ese edicto delante de los gobernantes, delante de los satrapas. Amados hermanos, dice la palabra de Dios que metieron, antes de meter a Daniel, aquel rey Darío le suele decir, el Dios que tú sirves, ojalá pueda librarte. Tristemente el rey Darío le dijo eso a Daniel, aquel hombre de Dios que buscaba a Dios 3 veces al día. La palabra de Dios enseña que metieron a Daniel sobre aquel foso y pusieron una roca grande sobre aquel foso y aquella roca fue sellada. Dice la escritura que esa noche aquel rey llamado Darío, hermanos y amigos, no durmió, ni música hubo ahí en su lugar como él acostumbraba, pero sí dice la palabra de Dios que ayunó. Dice la palabra de Dios que el sueño se le fue. Mire qué tanto lo amaba este rey Darío a Daniel que hasta el sueño se le había ido. Gloria a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 6, versículo 20. Y acercándose el rey Darío el día siguiente en la mañana, dice que llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Dice el versículo 21, hermanos y amigos, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces dice la palabra de Dios que aquel rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, de aquel foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión tenía, amados, ninguna lesión tenía, ningún rasguño. Había leones hambrientos en aquel lugar, pero Dios en su gracia conocía a aquel que le buscaba 3 veces al día, conocía a Daniel y Dios envió su ángel para que no le dañasen, para que no sufriese alguna lesión. Dice la palabra de Dios que entonces el rey mandó llamar a aquellos hombres que habían hecho esto con Daniel, no solamente aquellos gobernantes, a sus esposas, a sus hijos. Y la palabra de Dios dice que cuando fueron puestos, aún todavía no bajaban y habían sido devorados por aquellos leones. Qué tremendo, amados hermanos y amigos, qué importante es la oración para nosotros los cristianos en nuestros días. Que vengamos delante de la presencia de Dios, así como vinieron Abraham, que oró por los justos de Sodoma, así como Moisés oró a favor de los egipcios para que aquellas plagas fueran calmadas, así como oró esta mujer llamada Ana por su petición en la necesidad de un hijo, así como oró este varón de Dios llamado Elías, pidiendo que Dios mandase fuego y consumiera el holocausto y demostrar que Jehová de los ejércitos es el Dios verdadero, y toda una nación se volvió a Dios.
porque fue manifiesto que cuando oró Elías, Dios le escuchó. Y este personaje, Daniel, amados y amigos, que oraba 3 veces al día. Qué importante que usted y yo oremos. La humanidad, hermanos y amigos, ha sido impactada por hombres y mujeres que oran. Solo los que oran van más allá. Abraham, Moisés, Ana, Elías, Daniel, fueron más allá. La oración es algo vital. La oración es algo vital para nosotros como cristianos. Qué importante, hermanos y amigos, que nosotros nos acerquemos a Dios en oración. Con esto termino, hermanos y amigos. ¿Quieres ser un hacedor de la historia del cristianismo al orar? ¿Te gustaría vivir una vida de oración? ¿Cuántas veces oras al día? Pidámosle a Dios que Dios ponga ese anhelo en nuestro corazón de orar a Dios ante cualquier circunstancia que estemos, nosotros, nuestras familias, nuestros familiares, nuestros vecinos. Yo le invito en esta hora, hermano y amiga, amigos, que inclinemos nuestro rostro y oremos al Dios que hizo los cielos y la tierra, a Jehová de los ejércitos, que se acuerda de nosotros y escucha nuestra oración. Ahí en casa yo le invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios en medio de nuestra necesidad. Oremos a Dios con todo nuestro corazón. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios, por su bondad, por su gracia, por su misericordia, Dios. Vemos, Señor, en su palabra la importancia de la oración, mi Dios, de estos hombres y mujeres que se acercaron, mi Dios, creyendo que usted escucha la oración, mi Dios, cuando ellos clamaban, cuando ellos intercedían, mi Dios, tal vez como Abraham que intercedió por aquellos justos de Sodoma que fueron libertados, Dios. Tal vez, mi Dios, como Moisés que intercedió a favor de los egipcios para que las plagas fueran controladas, Dios, con tu poder, Padre. Tal vez como esta mujer llamada Ana que derramó su corazón y su alma, Señor, en la búsqueda, en la oración, pidiendo un hijo, y su palabra dice que usted se acordó de Ana y Ana concibió ese hijo varón llamado Samuel. Dios, gracias, Padre, gracias por estos personajes como Elías, Dios, que retó a los Baales, a los 450 Baales, a que clamaran, aleluya, a su Dios, y el Dios que enviare fuego del cielo, ese era el Dios verdadero. Gracias, Dios, porque la oración de Elías fue escuchada y usted envió fuego del cielo para demostrar su poder y para que quedara bien claro que usted es el Dios verdadero y para que una nación se volviera, aleluya, a Jehová. Gracias, Dios, por la vida de Daniel, mi Dios, que oraba 3 veces al día, que son ejemplos, Dios, para nosotros como cristianos en nuestros días, de que oremos, Dios, de que usted escucha nuestra oración, cualquier necesidad que pudiéramos tener ahí en casa, Dios, yo le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sean bendecidos los oyentes, que sean bendecidos, Dios, que su oración llegue hasta su trono, mi Dios, en el nombre de Jesús, porque dice su palabra, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Así como esos personajes oraron, hoy oramos, Dios, por sanidad sobre aquel que está enfermo. Hoy oramos por salvación por aquel que necesita salvación, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Hoy oramos por aquel que necesita paz en su corazón. Hoy oramos, Dios, por aquellas mujeres que necesitan un hijo, Dios, en su vientre. En el nombre de Jesús de Nazaret,
mi Dios, te damos gracias porque tú te acuerdas, Dios, de hombres y mujeres que oran delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús, sea Jesús exaltado y glorificado en cada petición, en cada necesidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Agradecemos este tiempo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amados hermanos y amigos, que Dios nuestro Padre les bendiga. Y recuerde, no dejemos de orar, hermanos. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén. Tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario.